Hola, bienvenidas, bienvenidos a nuestro resumen semanal de noticias que tiene estos adelantos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que su país ha ganado la carrera mundial por registrar la primera vacuna anti-COVID-19. Miles de manifestantes piden en las principales ciudades de Bolivia la renuncia de la presidenta de facto y su gabinete. El comercio exterior en Latinoamérica caerá un 23% de acuerdo al último informe de la CEPAL. La CSA emitió un comunicado donde ratifica la denuncia y preocupación por la gravísima situación que vive el pueblo mapuche en Chile. El Paraná, el segundo río más largo de Sudamérica, sufre una sequía histórica que lleva ya 18 meses. Continúa la crisis en Bolivia. La Confederación Obrera Boliviana continúa con la huelga por tiempo indeterminado. Vamos a una crónica de lo que ocurrió en los últimos días. Como prueba de la delicada situación que se vive en Bolivia, un atentado con 2 cartuchos de dinamita y presumiblemente una bomba Molotov sufrió la noche del pasado jueves el edificio de la Central Obrera Boliviana, que se encuentra en pleno centro de la ciudad de La Paz. Desde el pasado 3 de agosto se han registrado masivas protestas en Bolivia ante otro intento del gobierno de facto de postergar al 18 de octubre la elección nacional. La huelga por tiempo indeterminado fue convocada por la Central Obrera Boliviana. Ciudadanos de ese país denunciaron la represión por parte de efectivos policiales en medio de masivas manifestaciones que exigen una fecha concreta para los comicios, así como la dimisión de la presidenta de facto, Yanine Áñez. En medio de la tensión sociopolítica, el fiscal departamental de La Paz, Marco Cosio, informó que se admitieron las denuncias contra el expresidente Evo Morales y los candidatos del MAS, Luis Arce y David Choquehuanca, además del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi, por supuestamente alentar los bloqueos y cometer delitos de terrorismo, atentados contra la salud pública y el trabajo. Por su parte, la Confederación Sindical de las Américas, como representación del Movimiento Sindical de las Américas, señaló en un comunicado que acompaña la lucha de la Central Obrera Boliviana y el pueblo boliviano para la recuperación de la democracia y convoca a la solidaridad del movimiento sindical internacional frente a la escalada de represión y persecución contra la dirigencia de la Central Obrera y demás líderes sociales en Bolivia. Meter miedo a través de la pandemia para que la gente siga viviendo en el sometimiento. Y eso es que no vamos a permitir, compañeros. Y sin duda ha sido una noticia de repercusión internacional. Rusia ha adelantado que tiene la vacuna contra el COVID-19. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que su país ha ganado la carrera mundial por registrar la primera vacuna anti-COVID-19. Ante la expectación general, Putin defendió que la vacuna registrada en el Ministerio de Sanidad de Rusia es suficientemente eficaz, crea una inmunidad estable y ha superado todas las verificaciones necesarias. Tal es la seguridad del presidente ruso en ella, que incluso reveló que una de sus hijas participó en los ensayos clínicos de la vacuna elaborada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Gamaleya. El Kremlin espera que la vacuna esté disponible a fines de agosto o comienzos de septiembre. Su administración será voluntaria y los primeros en recibirla serán médicos y personal sanitario. El anuncio de que Rusia ha registrado la primera vacuna del mundo contra la COVID-19 fue recibido con cautela por parte de la Organización Mundial de la Salud. La OMS advirtió de que acelerar los progresos no debe significar poner en compromiso la seguridad y recordó que la nueva vacuna, como el resto de las que se desarrollan, deberá seguir los trámites de precalificación y revisión que marca el organismo. Y es que ganar la carrera por lograr una vacuna eficaz contra la enfermedad que ha matado en meses a más de 735.000 personas tiene como premio no solo la solución sanitaria a la mayor pandemia en un siglo, sino también ingentes beneficios políticos y económicos. Por otra parte, también tenemos que decir que Argentina ha adelantado que podrá fabricar la vacuna conjuntamente con México, que podría estar pronta a mediados del próximo año. Vamos ahora a otro tema. Informe de la CEPAL habla de un 23% de caída del comercio en América Latina.
El comercio exterior de Latinoamérica se desplomará un 23% en este año, cifra superior a la crisis financiera de 2009, que presentó una caída del 21%. Por otro lado, el valor de las importaciones regionales se contraerá en un 25%. De acuerdo con el informe, la última vez que el precio y volumen de las exportaciones cayeron como podrían hacerlo en este año fue en 1939, cuando el índice se contrajo un 26%. El turismo presentará una caída del 50%. Las mayores caídas se han registrado en los derivados del petróleo, en el gas natural, níquel y el azúcar. El valor de las exportaciones e importaciones de bienes de la región se redujo un 17% entre enero y mayo de este año en comparación con el mismo periodo del año anterior. Solo 4 países aumentaron sus exportaciones en ese periodo: Costa Rica, Honduras, Guatemala y Nicaragua. Tamara Muñoz, de la CUT de Chile, nos habla sobre la situación del pueblo mapuche en ese país. Desde la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Chile queremos denunciar y repudiar de manera categórica los ataques de violencia y agresiones ocurridas desde la noche del sábado 1 de agosto en el Gualmapu. Hoy podemos señalar la evidencia que en estos territorios operan grupos organizados de extrema derecha, incluso con brazos paramilitares destinados a generar violencia contra el pueblo mapuche. Llama poderosamente la atención que estas acciones organizadas de extrema derecha que ponen en riesgo la vida de niños, niñas y mujeres mapuches se hayan iniciado en distintos puntos solo a días de la visita del ministro del Interior, exfuncionario de la dictadura y vinculado a Colonia Dignidad, centro de detención, tortura y desaparición de miles de chilenos y chilenas. En la pasada cuenta presidencial, Piñera da cuenta de un refortalecimiento y endurecimiento de una política de montaje y represión, inspiradas en políticas como la del Comando Jungla, que dejaron como resultado el asesinato de Camilo Catrillanca. No podemos dejar de mencionar que a través del sindicalismo internacional hemos denunciado en las últimas semanas ante el director general de la OIT el incumplimiento del convenio 169, en particular en el caso del Machi Celestino Córdoba, que junto a otros comuneros mapuches ya lleva casi alrededor de 90 días en huelga de hambre. Es de una gravedad absoluta que al día de hoy el Ejecutivo no haya denunciado ninguna de las situaciones ocurridas este fin de semana, existiendo videos que demuestran la complicidad entre grupos armados y carabineros. Por lo tanto, exigimos al gobierno que responda por los ilegales procedimientos de carabineros y de civiles armados en estos ataques violentos. Exigimos la libertad de los presos políticos mapuches. Exigimos el respeto y la aplicación del convenio 169 de la OIT y la declaración de la ONU sobre pueblos indígenas. Los hechos ocurridos en lugares del Gualmapu es quizás de los actos más terribles vistos en los últimos años, donde un grupo de extrema derecha con cánticos de odio racistas han agredido al pueblo mapuche, igual que grupos supremacistas que tanto condenamos en otras realidades. Llamamos a la solidaridad, a las acciones y a la denuncia del sindicalismo internacional. Por su parte, la CSA emitió un comunicado al presidente de Chile donde ratifica la denuncia y preocupación por la gravísima situación que vive el pueblo mapuche en Chile. Y preocupa a la Confederación Sindical de las Américas la situación de los migrantes. Vemos el informe. Bajo el lema Migrar en tiempos de nuevas xenofobias y viejos racismos, el Foro Social América de las Migraciones 2020 en Uruguay realizó un evento como instancia previa al 9º Foro Social Mundial de las Migraciones que se realizará en África del Norte en 2021. Cícero Pereira da Silva, secretario de Política Social de la CSA, destacó la importancia de la temática para la organización sindical. Nosotros, la CSA, tenemos esa visión que no podemos representar solamente los afiliados a los sindicatos, los cotizantes de los sindicatos. Tenemos que representar
todas as pessoas que de fato necessitam, e justamente os migrantes são uma grande parcela da população que estão alejados completamente dos sindicatos. Então, essa discussão temos dentro da CSE e com nossas organizações filiadas de como aproximar esse trabalhador que não é por sua culpa que não está dentro do sindicato, não pode, e provavelmente são as pessoas da sociedade que mais necessitam do apoio do sindicato. Cícero Pereira da Silva destacó la importancia del Foro Social Mundial de las Migraciones para la CSA y su compromiso de promover este evento. Estamos fazendo chamado para as 48 organizações sindicais que representamos mais de 55 milhões de trabalhadores organizados, fóruns ou não organizados, que são muitos, em relação ao Fórum Social Mundial de Migrantes, porque há desafio. Vai ser fórum hecho de forma virtual, que claro que no nosso formato nada se compara com fazer o fórum de forma permanente, como dijo a companheira, nadie vai se olvidar de uma marcha em Porto Alegre, e isso se queda na nossa memória e para sempre vamos ter essa visão. Pero é uma possibilidade de podermos ampliar o número de participação, ecologicamente hablando, incluso de não ter que viajar para ir ao lugar. Então é desafio que temos que cumprir. Vamos a hablar de teletrabajo en Argentina. Para ello recibimos al secretario general de la CGT, Héctor Daer. Compañeras y compañeros de la Confederación Sindical de las Américas. En la República Argentina, nuestro Congreso Nacional ha dictado una ley en favor de regular a todos los trabajadores y trabajadoras que prestan sus tareas como teletrabajadores. Ustedes saben que lo mismo que pasa en la Argentina pasó en el mundo, que hay, a partir de la pandemia hay una transferencia de trabajadores presenciales en sus lugares de trabajo a pasar a trabajar y realizar sus tareas en sus hogares. Esto también llevó a que muchas empresas soñaran con transformar trabajadores presenciales regulados por un contrato de trabajo dentro de la ley de contrato de trabajo y pasar a tener trabajadores no regulados fuera de el establecimiento físico. Esto, por supuesto, se corrige con esta ley, que tiene varios puntos que son fundamentales. Primero, la voluntariedad del trabajador de realizar el trabajo en su lugar, en su hogar, perdón, el derecho a la desconexión con un horario establecido y fijo, quiere decir que un compañero ingresa a trabajar a una determinada hora y se desconecta de su trabajo a otra determinada hora, la compensación de la totalidad de los gastos que insume al trabajador o trabajadora dentro de su hogar, ya sea los instrumentos como pueden ser la computadora, ordenador, etcétera, o los gastos de luz, de energía eléctrica o del servicio de internet. La garantía plena de los derechos sindicales, esta es otra de las características, lo cual queda vinculado totalmente el trabajador a su sindicato de actividad, su sindicato de origen, o sea que rompe esta cuestión de la realización del contrato individual o del contrato free, como en algunos casos lo llaman, el derecho a la intimidad, que tiene que ver con que el empleador no ingrese en la intimidad del hogar del trabajador o de la trabajadora, poniendo normas claras sobre el software que se utiliza y sobre las posibilidades de ingresar al ordenador del trabajador o trabajadora desde la empresa en forma remota. Y el otro punto importante es la delegación hacia el convenio colectivo de la actividad para generar los últimos aspectos, ¿no?, para adecuar esta modalidad de trabajo a la actividad principal. Y nos quedamos en ese país porque el gobierno de la República Argentina logró un importante acuerdo con sus acreedores.
Argentina alcanzó la pasada semana un acuerdo con sus acreedores para la reestructuración de bonos que le dará al país, según el Ministerio de Economía, un alivio de deuda significativo. Para el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, el acuerdo es muy relevante. Es un acuerdo muy importante porque le permite a la Argentina un plazo de casi 3 años, 4 años, hasta el inicio del pago de los intereses. Le permitió a la Argentina una quita en dólares de unos 35.000 millones, y aunque no es todo lo que el gobierno pretendía, porque hubo que ceder, de todas formas es un acuerdo que le va a posibilitar a la Argentina un periodo de despegue. Tengamos en cuenta que la crisis de la pandemia se vino a posar sobre la crisis profunda que habían dejado 4 años de neoliberalismo, con profunda recesión, destrucción de empleo, desaparición de pequeñas y medianas empresas y una economía desquiciada que había terminado girando en el círculo vicioso de la especulación financiera permanente y la fuga de capitales. Crece el número de desempleados en Ecuador. Esta y otras noticias en el siguiente compacto. En Ecuador, alrededor de 1 millón de personas se encontraba en el desempleo a junio de este año, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro anunció la entrada en vigor de una nueva semana de flexibilización de la cuarentena que rige en el país desde el pasado 16 de marzo. El Grupo de Puebla se expidió sobre el arresto del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Demuestra la fortaleza de la institucionalidad democrática, señaló en un comunicado. En Uruguay, la Central Única de Trabajadores y Trabajadoras PIT-CNT denunció una nueva situación de violencia a un trabajador rural de Tambos de 67 años por parte del encargado de la empresa. El gobierno hondureño anunció este martes que el país centroamericano volverá a permitir las operaciones aéreas nacionales e internacionales a partir de esta semana, tras casi 5 meses por la crisis del coronavirus. Las escuelas reabrieron sus puertas esta semana en Haití, después de varios meses de cierre por la pandemia, usando mascarillas y siguiendo los protocolos para evitar la propagación de la COVID-19. En República Dominicana, en el primer semestre de este año, la llegada de turistas al país por vía aérea se redujo en un 61% con relación al mismo periodo del año anterior. Vamos ahora a Brasil a hablar de la situación que deviene del coronavirus. Ese país ha llegado a los 100.000 muertos por esta enfermedad. La playa de Copacabana en Río de Janeiro amaneció con cruces negras y globos como un mensaje que busca rendir homenaje a las 100.000 víctimas que ha dejado el coronavirus en Brasil. Este acto también se realiza para protestar contra las medidas y políticas del presidente Jair Bolsonaro frente a la pandemia debido al escepticismo con el que ha manejado la enfermedad. Brasil es el segundo país del mundo más afectado. Reportó en el último día 1.079 muertes y 50.230 casos nuevos. De manera pacífica, la manifestación se sintetizó en un cartel de 4 metros de largo que fue plantado en las cruces con la frase 100.000, ¿por qué somos el segundo país en número de muertos? En medio de la desescalada gradual que se adelanta en Río de Janeiro por la pandemia, centenares de curiosos acompañaron la jornada que se ubicó frente al emblemático Hotel Copacabana Palace, una joya arquitectónica de la ciudad, fundado en 1923 e incluido en la lista del Patrimonio Histórico y Artístico de la nacionalidad brasileña. La pasada semana se celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. A modo de ejemplo, veamos lo que está ocurriendo en México.
Esta es la imagen que deja la celebración del Día de los Indígenas en Mesoamérica. México, con cerca de 70 pueblos indígenas en su territorio, ve cómo etnias como los tzotziles han sido desplazados de sus tierras, estos últimos vagando y acampando por cuenta de la violencia desde hace más de 4 años. Y comunidades el día 26 de mayo nos sacaron de nuestras comunidades, llegaron a nuestras casas a destruir nuestras casas, a desalojarnos, a quemar nuestras casas, las cosas que teníamos en nuestras comunidades de Ejido Puebla. Y este es un panorama general. Prueba de ello es que ante el abandono histórico del Estado y el viejo y nuevo colonialismo, muchas lenguas podrían desaparecer, según advierte el programa de mujeres indígenas del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Los datos también se reflejan en las historias de los tzotziles en Chiapas, donde las autoridades han sido omisas en la impartición de justicia sin una sola orden de aprehensión contra criminales. Cientos de tzotziles, incluyendo más de 120 niños, fracturaron su vida desde el 2016. Pues está difícil, ¿no? Está difícil. Aquí estando en un campamento provisional, aquí ubicado en la ciudad de San Cristóbal, es muy diferente uno estar en casa, ¿no? Teniendo un hogar. Hoy viven fuera de su municipio, sobreviven del apoyo de activistas y de despensas del gobierno del estado, mientras habitan hacinados en una vieja granja de pollos con servicios básicos precarios. Nos vamos a la selva amazónica brasilera para conocer cómo trabaja una brigadista contra los incendios que azotan esa zona del continente. Francisca Eloy de Lima Chávez es la encargada de comandar la brigada contra incendios de Alter do Chão, un paraíso en la selva amazónica que se prepara para la posible llegada de nuevos incendios en la región. Soy socorrista, soy formada con la Cruz Roja, soy técnica de enfermería especializada en urgencia y emergencia, soy bombero civil y soy brigadista. La Amazonía brasileña empieza a revivir en esta época el drama del año pasado, después de contabilizar 6.803 focos de incendios en julio, los cuales fueron un 28% superiores a los del mismo mes del año anterior y dibujan un escenario sombrío para el resto de la temporada seca. Lima combatió los voraces incendios que el año pasado se expandieron por este oasis de aguas dulces y extensas playas en medio de la Amazonía brasileña, y desde este año lidera un grupo de voluntarios que lucha por salvaguardar del fuego a esta región que se levanta a orillas del río Tapajós en el estado de Pará. Cuando llegué estaba recién creado el grupo y por mi currículo en incendios me invitaron a participar en la brigada. Después de eso formamos 21 brigadistas. No habían pasado ni 15 días de esa formación cuando sucedió aquel incendio dentro de la sabana. Fueron 3 días seguidos de combate a las llamas en septiembre de 2019, una batalla que acabó con al menos 1.175 hectáreas de selva en plena área ambiental de Alter do Chão, el 7,34% de la reserva y el equivalente a unos 1.080 campos de fútbol. Solo en agosto se contabilizaron más de 30.000 focos. Aquí no teníamos nada, vestíamos unos jeans, teníamos cuidado de no ponernos una camisa que fuera inflamable y conseguíamos mantas de algodón. Como no teníamos pasamontañas antifuegos, entonces nos poníamos una camisa en la cara, unas botas de obrero y nos sentíamos geniales. Sin embargo, el fuego no es el único obstáculo de la brigada. 4 de sus líderes fueron encarcelados en noviembre del año pasado, acusados de provocar los incendios para conseguir donaciones, pero un mes después quedaron libres tras un habeas corpus y la fiscalía devolvió la investigación a la espera de pruebas más contundentes. No es la primera vez que organizaciones ambientalistas son víctimas de este tipo de acusaciones, en su mayoría provenientes de sectores interesados en sacar provecho de la Amazonía. Además está la deforestación, principal causa de los incendios, que se disparó un 85% en 2019, con 9.165 kilómetros cuadrados de selva talados, y para este año podría alcanzar los 12.500 kilómetros cuadrados. También están los incendios que surgen de manos criminales que devastan amplias áreas de las reservas ambientales para después quemar los suelos y convertirlos en áreas ilegales de agronegocio. Pero ante las llamas, la brigada continúa. El segundo río más largo de América Latina, el Paraná, sufre una intensa sequía que lleva ya más de 18 meses. Su caudal sufre una sequía histórica desde su cabecera en Brasil, también a su paso por Paraguay, especialmente en su bajante en Argentina, donde sus aguas han dejado de ser un cortafuego y sus ahora áridas riberas están siendo devoradas por el fuego.
La escasez de precipitaciones en todos sus cursos se refleja ya en la transformación de su caudal cada vez más mermado y las previsiones meteorológicas no apuntan a un cambio de tendencia en los próximos meses, con lo que esta sequía, más que cíclica, parece estructural. Los especialistas advierten que como consecuencia del cambio climático global, las sequías son cada vez más prolongadas y las lluvias cortas y torrenciales, lo que impide que el agua penetre en el suelo y abastezca las nacientes y los riachuelos que desembocan en el río. A ello se suma el uso cada vez más intenso de la tierra con la expansión de las ciudades y las áreas agrícolas, lo que disminuye la capacidad del suelo de filtrar el agua. De acuerdo con los especialistas, la parte de Brasil es la más elevada de dicha cuenca hidrográfica y lo que sucede en ella tiene una influencia directa en la parte argentina, que es la más baja y donde ahora se están expandiendo principalmente los incendios. Uruguay se ha transformado en el primer país de América Latina en habilitar salas para celebrar conciertos musicales con público. Con mascarillas para circular por las salas, público sentado, alcohol en gel en las mesas y prohibición de consumir en la barra, las salas de conciertos uruguayas han sido las primeras de Latinoamérica en reabrir tras la detención por el COVID-19, gracias a una alianza entre productores, managers y artistas. Luego comenzamos a trabajar con el colectivo Uruguay es Música, donde nos agrupamos una serie de productores, managers, artistas, gente de la industria de la cultura. Y bueno, y ahí empezamos a trabajar en ese colectivo y obtuvimos un gran logro que fue esta primera reapertura. El momento estelar será el festival Suena a Uruguay, que se celebrará los días 14, 15, 21 y 22 de agosto con la suma de 12 artistas repartidos en 2 escenarios de la capital uruguaya. Soy José Sena, desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Gracias por acompañarnos.